Y hoy vamos a estar conversando sobre el COVID, especialmente porque hay casos que han estado aumentando y también porque se está conversando sobre esta nueva variante que viene de Sudáfrica. Y es verdad, cada vez que nosotros escuchamos sobre una nueva variante, es natural, es entendible que a veces podamos sentir un poco de ansiedad, ponernos un poco tensos, preocupados, nerviosas. ¿De qué se trata? ¿Será más peligrosa? Y por eso es importante, es parte de nuestra responsabilidad estar informados, averiguar, porque si no nos vamos a quedar tensos, se nos paran los pelos, como diría, bueno, a mí no se me paran tanto, pero en realidad sí nos ponemos bastante preocupados en ese sentido y es importante entonces conversar, y para eso tenemos un especialista, César Munaico, que es infectólogo, investigador del CDC, a quien le vamos a dar la bienvenida. Muy buenas tardes, César, ¿cómo te va? Bienvenido al programa. Muy buenas tardes. Yo soy epidemiólogo. Muy buenas tardes. Epidemiólogo, entonces, perfecto. Okay, sí. César, cuéntanos un poco. Entonces, ¿es cierto que estamos hablando de un aumento de casos en estos últimos meses? Se está hablando en estas últimas semanas de un 19% de aumento de casos identificados. Sí, bueno, ya el CDC ha sacado una alerta epidemiológica a nivel nacional. Estamos observando ya hay un incremento de casos en algunas regiones del país, todavía localizados en algunos distritos, pero que sí es importante llamar la atención para que la población tenga en cuenta que todavía la pandemia no ha terminado y que tenemos que continuar protegiéndonos. Además de esta alerta, lo que hace también es que los servicios de salud estén preparados para poder responder a este incremento de casos. Ahora, en este caso, César, más bien cuando nosotros estamos hablando de un aumento de casos, en realidad estamos hablando de casos de riesgo. ¿Podemos hacer una discriminación entre casos de riesgo, casos leves, casos que ya necesitan una hospitalización? ¿Es un aumento en general? Sí, en general son casos entre leves y moderados. Tenemos, por ejemplo, en Sullana sí hay un incremento de casos en las hospitalizaciones, pero ese incremento es básicamente de casos que se manejan de manera ambulatoria, ¿no? Pero obviamente ya sabemos pues que hay un riesgo alto justo en estas épocas del año donde la población empieza a moverse, ¿no? A visitarse y también a tener comportamientos de riesgo que pueden incrementar la posibilidad de infección. Entonces es importante que la población asuma su responsabilidad para poder evitar una tercera ola. Claro, yo me imagino el mes de diciembre y ya con ciertas restricciones un poco más amplias. En ese sentido, hay más probabilidad entonces que las personas, por ejemplo, estén expuestas a la hora de ir a comprar en los mercados, en los espacios, justamente previo a las fiestas de Navidad, a las fiestas en donde uno pues va comprando regalos, etcétera. Así es, y el riesgo es mucho mayor. Ya algunos estudios que hemos realizado como CDC, vemos que el riesgo es mucho mayor en varios lugares, ¿no? El primer lugar importante es la casa, ¿no? Porque en la casa, básicamente, en el hogar no usamos mascarillas, ¿no? Entonces, si alguna persona no cumple con las medidas y se puede infectar, ¿no? En su trabajo, en cualquier otro lugar, ingresa a la casa y puede infectar a todas las personas, ¿no? El otro momento en el cual también hay un mayor riesgo de infectar es durante el almuerzo, ¿no? Ya hemos visto algunos brotes en hospitales o en algunos otros lugares que se dan durante el almuerzo, porque durante el almuerzo a veces nos confiamos con nuestro compañero de trabajo, ¿no? Que no tienen síntomas, y es donde nos sacamos la mascarilla y estamos más expuestos a una infección. Entonces, además de las aglomeraciones que significan un riesgo también, estos dos lugares son importantes y tenemos que tener en cuenta al momento de tomar las medidas. Ahora, en ambos ejemplos, por ejemplo, noto que el hecho de sacarse la mascarilla sería uno de los indicadores principales que podrían estar dirigiendo a este contagio, no tanto en el almuerzo en la casa o en el trabajo, también a la hora de almuerzo. Podríamos mencionar entonces, por ejemplo, en relación a ahora esta nueva disposición de utilizar dos mascarillas o una sola cuando es la 95, ¿podría eso también estar influyendo en un aumento de contagio, las nuevas disposiciones con el uso de mascarilla?
No, en realidad no. La población usa mascarillas generalmente, vemos en los lugares públicos, pero donde hay problema básicamente es en los lugares como la casa o el trabajo, ¿no? Donde las personas se confían y en muchas ocasiones se rompe la burbuja familiar y eso obviamente incrementa el riesgo, ¿no? Lo importante es usar mascarilla en todo momento, ¿no? Y si mantenemos la burbuja familiar no va a haber ningún problema de contagiarnos, pero si la rompemos, incluyendo a personas que no son de nuestra burbuja, como de repente familiares que no viven en mi casa o amigos que tampoco viven en mi casa, eso incrementa el riesgo de infección. ¿Y qué podríamos recomendar en todo caso a aquellas personas que viven en un hogar en donde quizás uno de los miembros de la casa puede estar expuesto de vez en cuando a estas situaciones y luego todos se van a reunir a la hora de almuerzo de un domingo, por ejemplo, y podrían estar un poco más vulnerables? ¿Sería recomendable entonces que cada uno tenga su espacio, que tengan mejores o mayores cuidados dentro del hogar? Así es, ¿no? Si una persona trabaja fuera del hogar y tiene una mayor exposición, es importante que sea responsable, ¿no? Porque él puede traer la infección a la casa. Entonces es importante que si ha tenido un contacto de riesgo, por ejemplo, en su trabajo o en cualquier otro lugar, inmediatamente se aísle y pueda tomarse una prueba molecular, ¿no? Que están disponibles en los diferentes puntos fijos que tenemos en el Ministerio de Salud, así como los establecimientos de salud. Entonces es importante tener conciencia de cómo yo me voy moviendo día a día y si estoy expuesto a situaciones de riesgo en las cuales yo me he podido infectar. Claro, entonces, en el fondo, mantener la conciencia, la pandemia no ha acabado y hay que todavía estar conscientes y constantemente preocupados para prevenir este tipo de contagios. Yo quisiera hablar contigo también sobre esta nueva variante que se está hablando, de qué se trata, qué tan riesgosa es. César, te pido por favor que te quedes con nosotros un rato más, vamos a ir a la pausa y regresamos aquí en Espacio Vital. Doctor César Munayco, que es epidemiólogo y también es investigador del CDC. Uno de los temas que quedó también ahí pendientes para conversar, doctor, era ¿por qué se presenta con este riesgo tan alto en estos espacios, en estas regiones? ¿Qué indicadores o qué características podrían estar sobresaliendo? Bueno, en estas regiones básicamente el incremento de casos se ha dado en las personas adultas, y también en los jóvenes. Ese es un punto importante. Y también hemos visto un incremento en los adultos mayores y eso básicamente es porque los jóvenes se infectan, ¿no? O los adultos van a contagiar a sus familiares adultos mayores. Entonces es importante mantener en todo momento las medidas, porque si bien es cierto las vacunas, ya tenemos ahí un buen avance como Ministerio de Salud, protegen contra la infección, así como también contra las complicaciones y la muerte. Todavía hay un riesgo también de infección, ¿no? Y es otro punto importante que estamos mirando, que tenemos, si bien es cierto, la mayor parte de personas que están infectadas, están hospitalizadas, ya sea en UCI o hospitalización general, son personas que no tienen ninguna dosis de vacunas o que tienen al menos una dosis, ¿no? Pero también tenemos un grupo de personas que tienen 2 dosis. Pero principalmente estas personas y que están, por ejemplo, en UCI, son casi 87% son adultos mayores, ¿no? Entonces, por eso es importante en todo momento mantener las medidas preventivas, así estemos vacunados con las 2 dosis, ¿no? Entonces es importante que la población entienda que las vacunas reducen el riesgo, pero no lo eliminan, así que tenemos que seguir cuidándonos para evitar infectarnos o tener algún evento fatal. Qué importante saber eso, ¿no? Porque muchas veces creemos que porque ya estamos vacunados significa que no nos vamos a contagiar y no necesariamente es así como funciona esta prevención, sino también uno puede terminar infectándose y quizás no estar mostrando síntomas más graves y aún así poder contagiar a otras personas más vulnerables, algo así. Así es, sí, las personas que están vacunadas cuando se infectan y son sintomáticos pueden contagiar hasta 11 días, ¿no? Pero si son asintomáticos contagian 1 o 2 días, pero igual pueden contagiar. Por eso es importante en todo momento mantener las medidas preventivas. El uso de mascarilla es clave. Y lo otro importante es que si nosotros nos infectamos
además ponemos en riesgo a nuestra familia, ¿no? A nuestros adultos mayores, y ya, como les comentaba, las personas que están hospitalizadas en UCI, que tienen 2 dosis, son adultos mayores. Entonces es importante tener en cuenta eso. Ahora veía, por ejemplo, que los rangos de cobertura para la primera dosis en Lima están en 87.1%. Sin embargo, en lugares como Madre de Dios están en 49.1% o de la segunda vacuna están en 32.6%. ¿Qué factores están influyendo, por ejemplo, en estas regiones, en estos espacios de nuestro país, que el nivel de vacunación no esté tan alto? Sí, bueno, son varios factores, ¿no? Son varios factores. Uno de los factores es que estas zonas pues tienen una geografía un poco agreste, ¿no? Entonces ahí es poco difícil llegar a las comunidades mucho más rurales. La vacunación sí en las capitales sí está mucho mejor, ¿no? Pero todavía hay dificultades de poder llegar a las poblaciones que están mucho más alejadas. El Ministerio de Salud está para eso, tiene una estrategia a través de brigadas que están yendo hasta los pueblos más lejanos a poder vacunar, pero todavía también eso es un poco dificulta, ¿no?, la parte geográfica. El otro factor es que también en estas regiones hay un importante grupo de personas, no más del 15%, que no quieren vacunarse, ¿no? Entonces, por diferentes razones, que en algunos casos son razones que fácilmente se pueden solucionar, ¿no? Por ejemplo, a veces dicen que no tenemos tiempo o tienen miedo de que se puedan complicar, ¿no? Y también ahí tiene el impacto importante de estas fake news o noticias falsas que circulan por las redes sociales, ¿no? Que también crean dudas en la población, y para eso el Ministerio de Salud está trabajando. Tenemos una estrategia que se llama Vamos a tu encuentro, en el cual ya no estamos esperando que la población vaya a vacunarse, sino también estamos yendo en las zonas calientes, en las zonas donde hay mayor concentración de casos. Vamos a esas zonas y casa por casa se está cerrando esta brecha de vacunación entre la primera y la segunda dosis. Entonces hay diferentes estrategias que están haciendo aquí en el Ministerio con la finalidad de cerrar esa brecha, ¿no? Y ahora ya el ministro ha anunciado que se va a dar una vacunación, una tercera dosis, ¿no? Para los mayores de 18 años, que empieza el día de hoy. Yo creo que es importante. Ya hemos avanzado con el personal profesional de salud, ¿no?, con el grupo de salud, y ahora también se empezó en los mayores de 65 años y ahora se está ampliando ya a todos los grupos, ¿no? Es importante esta vacunación porque acuérdense que en este mes, básicamente en noviembre y diciembre, hay un mayor riesgo de incrementar el número de casos. Entonces necesitamos estar más protegidos, y por eso tratamos de abordar todas las aristas que tiene la prevención y control de esta pandemia. ¿Qué podríamos decirle a aquellas personas, por ejemplo, que nos mencionan, que nos dicen que no quieren vacunarse porque, bueno, es su derecho, es mi cuerpo, no me quiero meter este contenido, etcétera, y al final no solo estarían teniendo este cuidado con su cuerpo, sino también, me imagino, esto puede perjudicar a personas a su alrededor? Sí, en realidad lo que tiene que primar aquí es la salud pública, no sobre la salud individual. Y por eso es importante ser responsables, porque la vacunación no solamente va a proteger a la persona que se vacuna, sino también a mis familiares, a mis amigos y también a la comunidad. Entonces es importante tener en cuenta eso, y tenemos que ser solidarios, ¿no?, para poder afrontar mejor esta pandemia. Ahora, doctor, se habla también de esta nueva variante, ¿no?, y que a varias personas les puede generar un poco de ansiedad y de tensión, y quizás sería bueno informarnos un poco más sobre en qué trata, qué consiste esta nueva variante, que ya le pusieron nombre incluso en la OMS, Omicron, si no me equivoco. ¿Qué características trae esta nueva variante que viene de Sudáfrica? Sí, un punto importante que quiero comentar antes de hablar de esta variante es que mientras haya transmisión, ¿no?, en el mundo, se van a generar nuevas variantes, ¿no?, porque a mayor transmisión, mayor número de casos que se infectan, el virus se replica más y va a generar nuevas variantes. Entonces, ya sabemos que en Europa, en África y en la India y en Rusia, por ejemplo, ya hay un incremento importante en el número de casos, y esto obviamente va a generar nuevas variantes, ¿no? En ese sentido, ya la Organización Mundial de la Salud el día de hoy acaba de nombrar a esta nueva variante que apareció en Sudáfrica, ¿no?,
le ha puesto nombre Omicron, ¿no? Y esta variante, a diferencia de las otras variantes, tiene muchas más mutaciones. En la espiga, que es la zona del virus donde hace que el virus sea más transmisible y que pueda evadir al sistema inmune o a las vacunas. Todavía tenemos un número limitado de casos a nivel de Sudáfrica. No hemos visto que hay un incremento de casos y que se están relacionando con esta variante. También creo que han sido identificadas en Bélgica. Entonces, es por eso que la Organización Mundial de Salud ha dado esta alerta, y es importante pues que los países también se preparen para tomar algunas medidas, ¿no? Pero todavía esta variante está en investigación. Esperemos a ver qué ocurre en los siguientes días. Cuando se habla de una nueva variante, no necesariamente de esta, pero cuando se habla de una nueva variante que tiene características de mayor mutación o de mayor contagio, eso no necesariamente significa que tiene una mayor tasa de mortalidad, es lo que entiendo. Sí, en general, cuando OMS habla de una variante de preocupación, puede ser diferentes factores, ¿no? Uno, que sea más transmisible. Otro punto importante es que evada al sistema inmune, ¿no? Es decir, que pueda ser menos efectiva la vacuna. Otro punto también es la severidad, ¿no? La severidad de la vacuna, o que afecte las medidas de control. Hasta ahora todavía, como es una variante nueva, recién está investigando, se sospecha que hay una mayor transmisión por las mutaciones que tiene en la espiga, pero todavía se requiere mayor investigación para ver cuál sería el impacto sobre la vacuna. Entonces, esperemos en los siguientes días o semanas que las investigaciones se vayan publicando para tener una idea mucho más clara del impacto de esta variante sobre la situación actual de la pandemia. Muchas gracias, doctor, por haber estado con nosotros. ¿Alguna última recomendación a las personas que nos están viendo y escuchando? Sí, yo creo que en estos momentos en el cual hay un riesgo importante de que los casos incrementen y que esto pueda generar una tercera ola, es importante que la población nos ayude, ¿no?, a poder combatir esta pandemia. Y lo más importante aquí es no infectarse. Y para no infectarse tenemos que vacunarnos con las 2 dosis o con la tercera dosis de refuerzo a los que les toca, y también mantener las medidas preventivas que ya todos sabemos, que es el uso de la mascarilla o la KN95, así como mantener la burbuja facial, que es importante. Muchas gracias, doctor. Le mando un fuerte abrazo. Nosotros nos vamos a ir una